Buenos días, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Vamos a tener una oración para comenzar en esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque a ti te ha placido, mi Dios, que lleguemos a este lugar. Te damos gracias, Señor, porque ya tú te paseas en medio de nosotros. Porque ya tú te has paseado en nuestras vidas, Señor amado. Porque tú siempre estás presente. Mira nuestras vidas, mira nuestros corazones en esta hora. Mira a los que han de llegar, Señor. Y mira más aún a aquellos que no han podido llegar. Sé tú con cada uno de ellos. Y sé tú, Señor, tomando el control de todo lo que aquí ha de acontecer en esta clase, mi Dios. Amén, amén y amén. Amén. Estamos en el proyecto, ¿verdad?, de la reverenda diaconisa Nora Martínez, que es la antorcha encendida. Así que, y por los pasados 3 domingos hemos estado hablando sobre los testigos de Jehová o congregación cristiana de los testigos de Jehová, porque ese es el nombre correcto, congregación cristiana de los testigos de Jehová. Y ya hablamos de sus creencias, de las cosas que nos diferencian de ellos, de cuáles son sus sacramentos, los países donde no son permitidos, las normas religiosas que amparan a los testigos de Jehová, su lucha por conseguir la legalidad de su religión, sus fortalezas y batallas. Así que continuamos, ¿verdad? Su continua discriminación contra ellos también hemos estado hablando de los prejuicios que debieron y aún deben enfrentar, y también tocamos creencias que tenemos en común con ellos, porque cuando estuvimos hablando de los sacramentos como lo que era el bautismo, el matrimonio, pues también la comunión, pues hicimos las comparaciones entre lo que era para ellos y lo que era para nosotros los metodistas, como el sacerdocio de todos los creyentes, ¿verdad?, que a todos se nos llama a testificar. Fue una de las cosas que estuvimos discutiendo, el bautismo y la adoración a imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la semana pasada hablamos sobre sus creencias a la luz de la Biblia, porque ellos entienden que si aparece en la Biblia, así lo vamos a hacer, y si no aparece, pues no lo hacemos. Y compartíamos que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová creó un organismo denominado Comité de Traducción del Nuevo Testamento, que así es como se llama la Biblia que ellos utilizan. Así que, de cuyos integrantes, estuvimos investigando, ¿verdad?, pero los integrantes, hay especulaciones de quiénes son, pero a ciencia cierta es imposible obtener información alguna, y más allá, información de cuál es su preparación teológica. Así que eso nos deja saber, pues, que es dudosa, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver varios textos que combinaron o acomodaron para sustentar sus creencias. Hoy vamos a estar hablando de esos textos que ellos acomodaron en la palabra, ¿verdad? Y que nosotros pues no lo tenemos en otras versiones. Así que hoy es un día para utilizar la Biblia, más que nada, ¿verdad? Pero yo lo voy a estar leyendo. Si ustedes quieren ir buscando Juan 1:1, para que sea de allá para acá. Pero vayan buscándose Juan 1:1, y el que lo tenga ahorita, pues me lo va a leer en voz alta, que lo oiga allá Michelle en la casa. Así que este comité, miren, es un comité anónimo, el que les dije que estuvo trabajando con la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová, un comité anónimo, nadie sabe quiénes son. Así que el más relevante que ellos tienen, que nos va a ocupar la mañana en esto, es Juan 1:1. Y es un texto que respalda la doctrina de Jesús es Dios. Doctrina que ellos se niegan cuando se refieren a Jesús y utilizan la palabra Dios en minúscula. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aquí es donde nosotros tenemos diferencias con ellos, porque este es el texto que nos dice que Dios es uno solo.
Y ellos nos dicen, en la Biblia de ellos aparece de una manera diferente. Alguien que tenga Juan 1:1. Yo lo tengo. Titi Gloria alzó la mano. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. En la Biblia de los Testigos de Jehová dice de la siguiente manera: en el principio la palabra existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Y cuando aparece un Dios aparece en letra minúscula. Así que para ellos la palabra es Jesús. Es un ser creado por Dios y es el primer agente que Dios utilizó para crear el resto del universo. Pero no es el mismo creador todopoderoso. O sea que para ellos, de esa palabra que leyó Titi Gloria, que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, eso no aparece así en su Biblia. Lo que aparece es que estaba con Dios y la palabra era un Dios. Así que para nosotros el término verbo, ¿cómo? La palabra era un Dios. Era un Dios, en letra minúscula. Porque para ellos Jesucristo es un Dios, pero es, más adelante, vamos a hablar un poquito de eso, está por encima de nosotros, pero por debajo de Dios. No es igual a Dios. Aparece con letra minúscula, ¿verdad? ¿Ah? Palabra aparece con letra minúscula. O Completamente. sea que tampoco reconocen que palabra sería el logos. Porque Dios es el Eso logos, así. la palabra. Eso es así. Palabra aparece, la palabra era un Dios. Todo aparece en minúscula. Así que para nosotros el término en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando digo nosotros hablamos de todas las religiones, ¿verdad? Que son protestantes, que no son testigos de Jehová. El término verbo se interpreta ampliamente como una referencia a Jesucristo. Nosotros reconocemos que el verbo es ¿quién? Jesús. Estableciendo su divinidad y existencia desde antes de la creación del mundo. Nosotros reconocemos que ya Dios, ya Jesucristo estaba con Dios, porque Él es ¿qué? Dios. Así que esto es uno de los textos que deja ver la postura de los testigos es antitrinitaria. Y que siempre ha estado, que está estableciendo que era, es y será. ¿Entiendes? El alfa, el omega. Pero hay otro texto que ellos utilizan, que es primera de Juan 5, de 7, ¿verdad? Primera de Juan 5, 7. Porque hay tres que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres están de acuerdo. Así que, eso es lo que dice la Biblia de los testigos de Jehová. Y los testigos sostienen que el espíritu es una fuerza activa, que el agua es por el bautismo y la sangre es el sacrificio redentor de Jesús, que son sus testimonios unificados en la tierra, que demuestran que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, mas no el mismo Dios. Voy a leerles el texto y vayan buscándome a alguien a primera de Juan 5, 7. Lo voy a leer de la Biblia, ¿verdad? De los testigos de Jehová. Porque hay tres que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo. Alguien que me lea en Reina Valera. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y léemelo hasta el 8. El otro. Y tres son los que dan testimonio. Sí, sí. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Concuerdan. ¿Y en qué traducción tú lo tienes? Reina Valera. En la Nueva Traducción Internacional dice: concuerdan en uno. El texto, miren, en el texto original, la frase explícita sobre la Trinidad, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, no se añadió. Eso en los textos antiguos, eso no estaba. Eso de que son uno, se queda aquí en estar de acuerdo. Pero no está, después del siglo, ¿verdad? Eso fue
después del siglo XVI, ¿verdad? Antes del siglo VI no existía. Después del siglo XVI vuelven a hacer una revisión, buscan, encuentran unas notas, ¿verdad?, que sustentan eso. Así que los testigos van a tratar de acomodarlo y de traerlos a ustedes a este de acá. Porque aquí es que ellos pueden debatir. Es porque no ven al Espíritu Santo como una persona, no, una persona que hace con Cristo, una persona que te da orgullo, una persona que te guía, que te consuela. Ellos lo ven como una fuerza. Es una fuerza que no. la realidad. Así que miren, para nosotros el Espíritu que descendió sobre Jesús en el bautismo y testifica en el corazón de los creyentes. El agua hace referencia al bautismo de Jesús en el río Jordán, marcando el inicio de su ministerio terrenal, y la sangre representa la muerte sacrificial y expiadora en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Así que estamos hasta ahí, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que si un testigo de Jehová se sienta y le dice que vamos a buscar a primera de Juan 5:7, pues hay Biblias que no lo tienen. O sea, Biblias que no, como la Biblia de Latinoamérica, ¿verdad? Que la Miguel me la leyó esta mañana. Pues no, hay algunas que no concuerdan, porque le falta esa parte. Y era uno. Así que ellos van a tratar de arrastrarlo ahí, pero la historia nos dice que más adelante se añadió, porque había evidencia para eso. Así que sus creencias. Ellos creen en un solo Dios, no así en la Trinidad. Nosotros creemos en que Dios trino, en un Dios trino. Jesús creado por Dios por encima de los hombres y debajo de Dios. Así es como ellos ven a Jesús. Él fue una creación. Así que ellos creen que hay un solo Dios, su nombre es Jehová y Dios Padre es Jehová. Ellos no creen que Jesucristo es Jehová. Y ellos, pues nosotros tenemos otros textos donde podemos verificar eso, como en Éxodo 3:15, en el Salmo 83:18. Y voy a leer algunos nada más, ¿verdad? Porque tenemos mucha tela de que cortar en la mañana de hoy. Así que el Salmo 83:18 dice, para que la gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Pero más adelante, en Juan 17:26, reafirma eso que se está diciendo en el Salmo, que es el Cristo. Así que la verdad bíblica de ellos es que es Jehová, no hay otro, y Cristo no es Jehová. Así que para nosotros, no solo el Padre es Jehová, Cristo también es Jehová, porque nosotros creemos en ¿qué? En un Dios trino. Así que Zacarías 12, del 18 al 10, dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que está entre ellos fuera de él. En aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán, aquí es donde nos vamos a detener, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. O sea, aquí Zacarías está haciendo referencia a quién, a Jesús, pero está hablando que el día de Jehová defenderá al morador, ¿verdad? Está hablando de Jehová y está diciendo que vendrá y será traspasado. Así que lo traspasaron, y es asociándolo con Jesucristo, con un profundo arrepentimiento, ¿verdad?, por su muerte. Así que ellos Cristo es el Hijo de Dios y su primera creación, su obrero. Ellos dicen que Cristo es ¿quién? El Hijo de Dios.
y que fue la primera creación que hizo el Señor. Y lo hizo como un obrero. Así que para ellos Cristo es el Hijo de Dios, su primera creación, su obrero maestro, y no es Dios todopoderoso. O sea, que no lo reconocen como redentor. No lo reconocen como redentor. Murió por crucifixión y resucitó al tercer día. No. Él es el primer hijo. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos que ver en Colosenses, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué dice ahí? Que todo fue creado porque por Dios y por su primogénito, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No dice que Él creó, en Él fueron creadas todas las cosas. Así que yo me di a la tarea, ¿verdad?, de buscar lo que es primogénito. Primogénito, el primer hijo varón. Y en la Biblia ser primogénito era algo de preeminencia, de honor, de liderazgo. Era algo importante, ¿verdad? Era el hijo. A eso voy. Él recibía doble porción de la herencia, pero era responsable de sus hermanos, de sus padres, de todos los bienes. Bueno, él era el responsable de todo. O sea, que esta primogenitura venía acompañada de unos beneficios, pero de una responsabilidad bien grande. Así que, primogénito, consagración a Dios. Los primeros pertenecían a Dios. En el tiempo, ¿verdad?, Antiguo Testamento, todo lo que era primogénito, entiéndase hijos y entiéndase animales también. Todo era para Dios. Se separaba. En el sentido metafórico, era una posición mayor o de importancia. Ejemplo, Dios llama a la nación de Israel su primogénito para señalar su estatuto y privilegio sobre todas las naciones. O sea que Dios llamó a quién? A Jerusalén, a Israel, como la nación primogénita. Y era para que la gente entendiera que ellos tenían un privilegio de estatuto, ¿verdad? Así que aplicación a Cristo, primogénito de toda creación, primogénito entre los muertos. No significa que no fue creado, sino que posee la máxima autoridad, rango y preeminencia sobre toda la creación. Él es el primogénito de todo, pero sí fue creado, porque Él nació, se convirtió en hombre, ¿verdad? Pero Él es la máxima autoridad. Y podemos encontrar un montón, ¿verdad? El primogénito no solo se usa en el sentido del orden numérico, sino también de la posición o estatuto. O sea, no quiere decir que, déjame ver, Olga, tú fuiste la primogénita en tu casa. ¿Quién han sido los primogénitos en su casa? Vamos a irnos con Miguel, porque en esta primogenitura hablaban del varón. Porque eso es otra. Tenía que ser varón para ser primogénito y tener ese estatus. Eso no era un privilegio que le daban a las mujeres en ese tiempo. Así que no quiere decir que como Miguel nació primero que Jorge, pues Miguel es más importante que Jorge. En la Biblia el orden numérico no importa, era el primogénito de esa casa. Así que tenían la misma responsabilidad en lugares que diferentes, distintos. Obviamente siempre se iba a respetar más, porque ya Miguel iba para un estado de ancianitud. Eso es edadismo, mío. Eso es edadismo, ¿verdad? ¿Verdad? Y como le dije ahorita, hay varios textos que en la Biblia de ellos no son como en la de nosotros. Y ahorita leímos Juan 1, ¿verdad? 1:1, que era el principio, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad?, la Reina Valera.
En la de ellos, en el principio existía la palabra y la palabra con Dios y la palabra era un Dios. También ellos tienen en Tito 2:13, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Eso es Reina Valera, pero mira lo que dice en la ley. Mientras aguardamos la feliz esperanza y gloriosa manifestación del gran Dios y de Salvador nuestro Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que la manifestación gloriosa venía ¿de quién? De Dios. Y la salvación iba a ser a través de Jesucristo. Pero para nosotros, la manifestación de la gloria de Dios y Salvador es Jesucristo. Él nos va a traer la gloria y nos va a traer la salvación. Para los testigos de Jehová, pues Dios le va a traer la gloria y a través de Jesucristo vamos a adquirir la salvación. Así que, y por ahí vamos a encontrar muchos textos más diferentes, ¿saben? Así que Cristo murió en un madero o en un poste vertical, no en una cruz. Eso es lo que ellos afirman, que Cristo murió en un poste. Bueno, ahí históricamente lo que se ha investigado hasta el momento, siempre ha habido debate, porque eso se llama, muchos reos lo que podían cargar solamente era la parte nada más de la cruz, por lo pesado que era. Y el resto de la cruz, la otra parte estaba ya hincada en el lugar. Eso es debatible, no se sabe si se acepta, piensan que por eso también eso tuvo que recibir la ayuda de Simón de Cirene. Pero para ellos eso es algo que es muy importante. Bueno, vamos a ver, lo que yo quiero ver hoy es por qué ellos no creen. No lo creen. Ellos, ¿verdad? Cristo murió en un madero, en un poste vertical, no en una cruz. Ellos lo tienen en Gálatas 3:13. Alguien que me busque Gálatas 3:13 o Hechos 5:30, a ver, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Verdad? Pero ellos no usan ni creen en la cruz por dos razones. Basadas en su interpretación de la Biblia. Porque acuérdense que ellos están leyendo una Biblia que fue interpretada por este grupo que desconocemos. Y ya les dije que hay especulaciones. Usted puede investigar y van a salir nombres, pero no son es una información fidedigna. Usted diga que eso es. No, eso es asumiendo. Ellos creen. Pero ellos nunca han dado a conocer quiénes son. Así que el método de ejecución de Jesús y el rechazo a la idolatría, ¿verdad? Ellos no creen que Jesús murió en una cruz y ellos rechazan la idolatría. El madero, para ellos es un madero de tormento, que sostiene que murió en un poste o en una estaca vertical simple. Eso es lo que ellos, ¿verdad?, dicen. Según sus análisis bíblicos, en su Biblia utilizan el término madero de tormento en vez de cruz. ¿Alguien tiene Gálatas 3:13? Ajá. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho para nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en tu madero. Se quedaron en la ley. Se quedaron en la ley. Porque para aquel entonces era una maldición. Era una pero maldición. a través de la crucifixión. Así que eso, imagínate, maldito todo aquel que es colgado en un madero, menos todavía van a pensar que es Dios. ¿Entiendes? Gálatas 5:30, perdón, Hechos 5:30. Sí, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en su madero. ¿Ves? Esos son los textos donde ellos, ¿verdad?, se basan. Así que el origen pagano y la idolatría. Ellos no creen en una cruz, ¿verdad? Aunque lo hubiesen matado en una cruz, ya le estaba maldito porque lo mataron en ese madero. Así que ellos no van a tener ninguna cruz o ningún símbolo dentro de su iglesia porque ellos dicen que es un origen pagano o de idolatría. Ellos afirman que la cruz es un símbolo de origen pagano de adoración a la naturaleza que se utilizaba en los siglos antes de Cristo. Creen que adoptar la cruz como objeto de veneración equivale a la idolatría. Miren, ciertamente hay gente que ve una cruz y la idolatra. Eso es algo
cultural. Depende de la cultura que usted viva. Yo le voy a dar un ejemplo. Las caminatas de Maús en Puerto Rico se utiliza una cruz al final de la experiencia de los 3 días. En México no utilizan una cruz, utilizan un pez. Así que los primeros caminantes que usted vea por ahí con un pez es porque las primeras caminatas las hicieron con el manual de México y con lo de México, ¿verdad? Si usted mira alguna vez la cruz de la obispa, pues ella tiene un pez. Ese era el símbolo de la iglesia primitiva. Y eso era exacto, gracias Nora. A eso iba. Y creo que es porque la religión católica ya no le permite que usen la cruz o por alguna, porque para ellos pues, la verdad la cruz es algo Casi sagrado. casi sagrado. Pues, pero volvemos a lo mismo, es cultural. Es dependiendo de la cultura donde tú estés. Así que para nosotros, miren, no es un símbolo de derrota, sino es un recordatorio. La cruz siempre nos va a recordar, no lo vamos a idolatrar, nos va a recordar, ¿verdad? Es un recordatorio del supremo amor de Dios que tuvo hacia nosotros. El perdón y la victoria sobre el pecado. Esa cruz lo que nos recuerda es eso. Así que no la podemos tener por menos. Muchas congregaciones no la utilizan, pero hay gente como yo que necesita ver símbolos. Para mí los símbolos son importantes. Los símbolos para mí son lo que me recuerda, lo que tengo. Porque mi visión, gente que es hiperactiva como yo, pues se puede ir para otro lado a divagar. Así que la cruz siempre me va a recordar el sacrificio de amor, de que fui perdonada y de salvación. Y eso es lo que es la cruz en la iglesia metodista, ¿verdad? Es un sacrificio, representa un sacrificio que Jesús hizo voluntariamente. Por amor. Por amor, para ofrecer la salvación y la vida eterna a la humanidad. Es el máximo acto de amor, es el perdón de los pecados y la victoria sobre la muerte. Así que eso es lo que es la cruz. En unas clases pasadas hablábamos sobre que esto ya no se llama un altar. Hay gente que difiere, ¿verdad? De que esto se llama un altar, se llama un presbiterio. Yo todavía lo considero un altar. Pero ¿por qué yo lo considero un altar? Porque una vez usted sube ahí arriba, usted tiene que morir a muchas cosas. Eso es lo que significa altar, lugar de la matanza. Eso es así. Pero los teólogos y la gente que quiere complicarnos la vida, pues dice que ya no se hacen sacrificios en el altar, ¿verdad? Y empiezan a debatir. Pero la realidad es que nosotros como personas tenemos que morir. Ya no es como me gusta a mí. Es como le gusta a Dios. Yo no voy a dirigir como me gusta a mí. Para dirigir hace falta entrar en un discernimiento, en oración en la semana, ¿verdad? Usted no puede venir a... Los cantores tienen que prepararse, los músicos, ¿sabes? Los que van a exponer la palabra tienen que prepararse, tienen que orar y tienen que dejar muchas cosas. Así que para mí sigue siendo, ¿verdad? Un lugar de ¿qué? De sacrificio. Ok. Creencias discordantes, o sea, creencias que nosotros tenemos en controversia con los testigos de Jehová. La presencia o llegada de Cristo es espiritual para ellos y coincide con el tiempo del fin, que empezó en el 1914. Como le dije en anteriores clases, esto todo viene casi todo del 1900 para acá, ¿verdad? Y terminará con la batalla de Armagedón, en que Dios destruirá el sistema de gobierno y la maldad actual, acabando así con el sufrimiento, pero no con la tierra. Ellos sustentan esto, miren lo que quiero decir. Ellos dicen que la llegada a la presencia de Cristo espiritual llegó en el 1914 de una manera invisible. Eso es para poder sustentar las veces que han dicho que Cristo viene y han tenido que cambiar de fecha porque no se ha cumplido. Porque no ha venido. ¿Ven?
lo basan en una doctrina de interpretación particular de la cronología bíblica centrada en el libro de Daniel y en el inicio de la Primera Guerra Mundial. O sea, ellos buscan estos documentos y ellos te dicen, pues en tal momento va a llegar. Pero como dice nuestra hermana Nora, han tenido que cambiar la fecha varias veces. Significado. En lugar de un regreso físico, creen que Jesús fue coronado de forma invisible como el rey del reino de Dios en los cielos en el 1914. A partir de este momento sostienen que comenzó el tiempo del fin del sistema mundial. Que para ellos el fin del sistema mundial, ¿cuándo comenzó? En el 1914, marcando por las guerras mundiales, las plagas y otros eventos doctrinales de la Biblia. Eso es así. ¿La escucharon allá? Sí. Ella dice que, párate y repítelo otra vez. Ellos no reconocen. Así que miren, vamos a acercarnos un poquito a los testigos de Jehová. Ellos no tienen iglesia o templo, tienen salones del reino o congregaciones. Eso ya lo habíamos estudiado, que ellos, los lugares donde ellos se congregan, salones del reino o congregaciones. Su estudio no es una guía sistemática, sus estudios son con el despertar y el atalaya. Eso es, si usted va a estudiar con ellos, ¿verdad? La palabra, ellos van a utilizar, ¿verdad? El despertar y la atalaya. Saben citas bíblicas. Usted lo ha visto, que ellos les dan un montón de citas y uno acá se... Espérate. Eso asusta a veces, pero no lo saben a fondo. Ellos se memorizaron unas citas en específico, ¿verdad? Para poder debatir con ustedes. Mucha fe, ellos tienen una fe en su organización increíble. Les gusta tocar temas periféricos, que no es la doctrina exactamente, cómo está el mundo, la naturaleza, son temas, ¿verdad?, de lo que les rodea. Difícilmente tocan el punto vital de la teología cristiana, la persona de Cristo. Ustedes, por lo menos los que me han tocado a mí, nunca me han venido a hablar de Cristo. Y en una ocasión, un testigo de Jehová me preguntó, un testigo de Jehová respetado por mí, eso, ¿verdad? Me preguntó que quién era Jesús para mí. Él estaba esperando que yo le dijera que Jesús era Dios. Y mi contestación fue, Jesús para mí es el que me va a llevar a la salvación. Pero, ¿por qué le contesto así? Porque lo neutralicé. Le puse la bola en su cancha porque para ellos las enseñanzas de Jesús es lo que los van a acercar a Dios. O sea, que él no esperaba esa contestación. ¿Cómo se salva el ser humano? Notará lo inseguro que están de responder este punto tan vital, que fue lo que yo hice. ¿Verdad? Ellos no tocan el tema de la salvación. Así que hay testimonio. Hay gente que dicen que muchos se unen, pero lo que no dicen es que muchos salen de la sociedad. Acuérdense que yo le hablé que había millones la semana pasada. En Polonia se convirtió un obispo con toda su iglesia a la fe adventista. Y luego llevó a 7 congregaciones de los testigos de Jehová para los adventistas. Eso ellos no lo hablan. En Australia hay Price dirige un ministerio de ganancia de testigos de Jehová. Hoy hay más de 10,000 testigos de Jehová transformados a la fe adventista. O sea que los adventistas le tienen, miren,
Y la iglesia adventista está creciendo rápidamente, porque la iglesia adventista tiene una doctrina parecida, ¿verdad?, a lo de los testigos de Jehová. Así que ellos le están, miren, tratando de comerse los dulces. La semana pasada hablamos cómo ganarle ¿verdad?, a un testigo de Jehová, y dentro de los puntos más relevantes de ese día, acordamos que había que tomar ¿qué? La iniciativa. Usted toma la iniciativa, los desarma. Usted le cambia el tema para la salvación, los desarmó. Porque ya ellos van estructurados, ya ellos van con un tema específico. Si se aprende a hacer, así como ellos se aprenden versículos, ¿verdad?, de lo que van a hablar, usted aprende a hacer versículos, ¿verdad?, de Jesús, del ministerio de Jesús. Ellos ese tema no lo pueden debatir mucho cuando le hablamos de lo que es Cristo. Así que, y de la salvación. Así que usted tome la iniciativa. Usted es el dueño de la casa. Así que como ellos vinieron a su casa. Yo siempre recuerdo cuando yo todavía no estaba en la iglesia, ¿verdad?, que todavía el Señor estaba trabajando en mi corazón. Aquí la gente sabe que yo estuve 25 años como técnica de uñas, así que usted imagínese todas las religiones que llegaban allí a debatir. Y ese día tenía una testigo de Jehová con una adventista, por eso me acordé, y estaban debatiendo. Y llegó un momento en que yo le dije, yo les voy a agradecer que ese tema lo hablen fuera. No, porque yo tengo libertad de expresión y yo puedo hablarlo. Si tú tienes libertad de expresión, tú puedes hablarlo allá en la acera. No aquí, allá. Allá tú puedes ir a hablar. Y se acabó. Pero por eso les digo, ustedes tienen que tomar la iniciativa, usted tiene que aprenderse los textos, no le cojan miedo, porque cuando le cerramos la puerta y lo ignoramos, yo por lo general salgo y le digo, ahora no te puedo atender, no quiero, si tengo prisa. Si tengo ganas de, ¿verdad?, de ser educada y cortés, pues los atiendo y tenemos un debate. Lidia, yo los atiendo, hablo con ellos y un día mismo me dijo, ahorita mismo es a los testigos de Jehová y me recuerdo por él. Porque si es como tú dices, tienes que aprenderte algo para poder debatir con él, porque si no te mueven en tu propia casa. Yo les estoy diciendo, ¿verdad?, que la mejor manera es traerle el tema de Jesús, traerle el tema de la salvación, ¿verdad? Ese tipo de temas. Ellos tampoco creen que es correcto inclinarse o postrarse ante Cristo, ¿saben? Porque ellos no lo reconocen como Dios. Ellos solamente se van a inclinar y se van a postrar delante de Dios. O sea, que para ellos venir a postrarse al altar es casi un sacrilegio. Así que eso ustedes no lo van a ver tampoco. Así que... Mira, algo que, ¿verdad, Nancy, antes de yo decir esto para terminar? Es que quiero hacer una pregunta. ¿Se puede utilizar la vía de correo para enviar promoción de la Se supone que no, porque es federal. Bueno, Pero la última carta que me dieron, que la trajo la hermana Nora, tenía un sello. Con el sello la pueden utilizar. A mí me la han dejado puesta en el portón. Pero ese tipo de cartas, ellos están empezando ahora a usarla timbrada. O sea, ellos no son tan... eso que dice Iraida, o sea, nosotros somos los tímidos o los cómodos, vamos a llamarle así. Pero fíjate que ellos los testigos de Jehová les gusta debatir
y ellos no se quedan callados, ni tranquilos, ni cómodos, ni en sus casas, ni en ningún lugar. Y mira si esto es así, que ellos lucharon y ganaron el que se les permitiera entrar a los lugares de control de acceso. No se quedaron con eso de conformarse de que no me van a dejar. Ellos ganaron eso y no se les puede prohibir la entrada para evangelizar dentro de una organización con control de acceso. Fueron a la corte y ganaron. Yo tengo que decir algo que surgió la semana pasada, ¿verdad? Y me lo recordó nuestra hermana Ivette, que se quedó callada allá en aquella esquina y no dijo nada. Pero la voy a tirar al medio. Miren, ellos sí saben evangelizar, pero parte de su doctrina es cumplir con una cantidad de horas. O sea, si tú no puedes cumplir con eso, tú no puedes estar aquí. O sea, que también no es como que salva, evangeliza cuando tú puedas o cuando tú quieras, que es el problema que tenemos nosotros. Lo que iba a decir de una manera, ¿verdad?, que me saca con filtro, es que la iglesia no tiene por qué agradar. La iglesia no tiene que ser un lugar que a ti te guste. La iglesia es un lugar para crecer, para aprender, para vivir. Y cuando tú creces y tú aprendes, eso es incómodo. Eso es incomodísimo. Pero la gente quiere venir a la iglesia a pasarla bien, a que el Espíritu se manifieste en el aire. Pero es que el Espíritu no se va a manifestar en el aire, porque el Espíritu, ¿dónde vive? En nosotros. Si tú te sientas ahí y no lo dejas salir, pues no se va a manifestar. Miren, a mí me gustan las iglesias pequeñas, y les voy a explicar por qué. A mí las iglesias pequeñas me gustan porque yo conozco al hermano, a la hermana, ¿verdad? Cuando digo pequeña no quiero decir de 20 personas, ¿verdad? Pero las megas iglesias siempre van a caer. El tiempo me ha demostrado a mí que mientras más usted crece, más usted va a acomodar. Nuestra hermana Olga me traía esta mañana una experiencia de que fue a la iglesia de Torre Fuerte, que eso fue una mega iglesia que hicieron en la esquina de allá. ¿Y está qué? Ayer fui. Casi vacía. ¿Cómo tú puedes pastorear toda esa gente? ¿Ves? Así que no tenga por menos el lugar donde usted está. El éxito de los testigos de Jehová ha sido que el mundo habla contra ellos, pero ellos no hablan de ellos. Ellos, todo lo que hablan de ellos es bueno. El mismo Jesús dijo que seguirlo a él no era fácil. ¿Sabes? Que no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Sabes? Que no era un camino fácil ni era una tarea fácil. ¿Sabes? Esto iba a ser difícil. Así que los que están en la iglesia están tratando de seguir a Jesús. Así que no pueden que sea cómodo. Exacto, pero traigo esto porque si los testigos de Jehová desde chiquititos agarran a sus muchachitos, y esto es que tú vas a estudiar, y es que tú vas a evangelizar, y es que tú vas a, mire, tenemos que cumplir con este mandato. Entonces, mire, yo no voy a hablar de los demás, yo voy a hablar de aquí. Vamos, nosotros queremos programas para niños, queremos programas para jóvenes, queremos programas para envejecientes, queremos para los que adultos mayores, queremos programas para adultos solteros, pero ¿qué estamos haciendo? Miguel fue, bueno, yo digo Miguel y yo, porque aunque él era el que lo presidía, yo estaba ahí. Fuimos coordinadores de jóvenes, pero teníamos 2 jóvenes ahí. ¿Usted tiene niños? Pues vamos a implosionar un plan para niños. Pero no venga a la iglesia esperando que la iglesia le dé todo, porque eso no es real. La iglesia está para que usted crezca, para que usted aprenda y para que usted salga de aquí a llevar el evangelio, no para entretenerlo con actividades. No va a decir más nada porque esto se acaba de romper. Así que la semana que viene, en mi última semana, y vamos a estar hablando de los 4 peligros de la organización
de los testigos de Jehová. Así que muchas gracias. Dios les bendiga.